Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a hablar de seguros para el hogar, cuáles son las compañías más económicas para asegurar tu casa. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica con la presencia del economista José Dapena. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus consultas. Estamos aquí, como siempre, con la presencia de Yamila Escala. También nos está acompañando Agustina Martínez Bassi, en esta oportunidad con toda la información de bancos. Y también está con nosotros Gastón Moltracio para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, Buenas ¿cómo noches. Gracias. Gracias por estar una vez más. Bueno, vamos a arrancar. Tenemos mucha información para hoy. Vamos a comenzar con lo sucedido en materia económica, donde a pesar del anuncio del presidente Mauricio Macri de que se llegó a un acuerdo con el fondo para adelantar los fondos necesarios para garantizar el pago de los vencimientos de la deuda pública en el 2019, el dólar estuvo imparable y superó los 34 pesos, cerrando en torno a los 34 pesos con 40. Gastón, da la impresión de que en este contexto ya no alcanza, con anuncios de que si no hay una intervención fuerte del Banco Central, el dólar va a seguir subiendo. Y hay que decir, sin lugar a dudas, el dólar está ya en un nivel alto, en un nivel más alto de lo que la economía argentina necesita, pero claramente el nivel en el que se encuentra no es suficiente para que la mayoría de los operadores se convenzan de que no puede continuar subiendo, ¿no? Sí, Ale, la realidad es que me parece que el mercado hoy estaba montado sobre una expectativa de un anuncio de un paquete adicional. Entonces, bueno, el hecho de que no sea un paquete adicional, sino que sea parte de los 50.000 millones que en lugar de estar distribuyéndose a partir del 2019, se adelantan para el 2019 para asegurar el pago de las letes y los vencimientos de corto plazo, es como que decepcionó un poco. La realidad es que es un mercado muy sensible que tampoco sé bien qué acuerdo hubiera generado una suba en los títulos o una estabilización en el tipo de cambio, una suba en las acciones. Lo que se ve claramente es que los inversores con este nivel de tipo de cambio y con los últimos números de balanza comercial y déficit de cuenta corriente que mostró el gobierno, es como que siguen sintiendo que el tipo de cambio actual no es el suficiente como para equilibrar las cuentas externas. A mí, Gastón, también me da la impresión de que ya hay motivos que trascienden lo económico, motivos políticos vinculados con la incertidumbre respecto a lo que puede suceder luego de las elecciones del año que viene o con este propio gobierno quizás dañado por la situación económica y con la necesidad de pegar algún manotazo en materia económica para mejorar sus posibilidades electorales el año que viene, ¿no? Sin duda tiene que ver con eso. Cuando vos ves bonos en la parte media de la curva argentina rindiendo más de 10%, entre 10 y 12%, y decís, bueno, a ver, ¿qué sería un escenario que gane de nuevo Cambiemos? ¿Y qué sería un escenario que gane una alternativa diferente a Cambiemos? Y le asignás resultados de spread, es decir, de riesgo país a cada uno, vos ves que los bonos están tradeando con niveles de probabilidad de que Cambiemos gane cerca del 55-50%, con lo cual es como que el mercado está exacerbado en ese sentido. No hay ningún tipo de medida que se tome que logre calmar a los mercados y en definitiva tiene que ver un poco con eso. O sea, el financiamiento para el 2019 está cubierto, pero este hecho de adelantar financiamiento que iba a estar para el 2020 y 2021 al 2019 deja una situación más debilidad a quien venga después de Cambiemos y si es que sigue Cambiemos. Con lo cual, los inversores están viendo eso y por eso los bonos más cortos que vencen en el 2019 rinden 6, 6,5% y todo el resto de la curva rinde entre 9,5% y 12%. Volviendo un poco a lo que te decía, en este contexto, con esta incertidumbre política que existe, ya da la impresión de que si no hay una intervención fuerte del Banco Central, va a ser como difícil, Con anuncios ya parece difícil revertir esta tendencia que se ha configurado en estas últimas semanas.
Sí, lo que pasa es que ahí tenés un poco las aguas divididas, porque en definitiva hay muchos analistas que te dicen lo que hoy tenés en reservas, no podés andar dilapidándolo para contener un tipo de cambio que vos mismo como gobierno tampoco sabés dónde está el nivel de equilibrio. Entonces, la realidad es que hay que mantener una situación muy delicada entre dejar deslizar el tipo de cambio si es que se tiene que deslizar y que la gente no entre en pánico con un tipo de cambio que cada vez está más arriba. Gastón, ¿hay alguna duda de que en la medida en la que se contenga la inflación a partir de ahora, digo, en la medida en la que tampoco se ceda con facilidad frente a los reclamos salariales que va a empezar a haber? De hecho, bueno, justamente hoy se conoció, ¿no?, la convocatoria, ¿no?, de la CGT a una huelga general para el 25 de septiembre. Digo, en la medida en la que se pueda resistir en forma aceptable a los reclamos de aumentos salariales que van a venir en los próximos meses, uno puede arriesgar a que este dólar que existe hoy es claramente más que aceptable, digo, está por encima de este valor de equilibrio del que hablamos los economistas y debería alcanzar para equilibrar, ¿no?, el sector externo de la economía argentina. Sí, el tema es que los números no te lo están mostrando, o sea, los últimos números de déficit de cuenta corriente y la realidad con un tipo de cambio bastante más apreciado del que teníamos no están dando resultados significativos. Y por otro lado tenés que el tipo de cambio, además de ser la variable que te equilibra tus cuentas externas, hoy en día es de por sí en la válvula de ajuste el canal de ahorro que ve el minorista. Entonces, la verdad, como no se ha desarrollado en estos 2 años y medio un mercado de capitales lo suficientemente robusto, el ahorrista medio desconoce los instrumentos que hay y bueno, la gente termina corriendo al dólar, entonces tenés al dólar que representa dos cosas. Lo que vos decís, es verdad, el termómetro en términos del déficit de cuenta corriente que tenés, pero por otro lado, el hecho de que el argentino promedio ve al dólar como un refugio y por ende no es, o sea, yo descreo de esa tesis que dice que si el tipo de cambio sigue subiendo, los argentinos dejan de comprar dólares. Para mí es todo lo contrario, cuanto más suben, más van a comprar porque es el único refugio que encuentran y que conocen. Sin lugar a dudas. Muy bien, bueno, vamos a continuar ahora con información sobre seguros para el hogar. ¿Cuáles son las compañías más económicas para asegurar tu casa? Así es, la posibilidad entonces de contar con una cobertura para su hogar y desde ya la propuesta de todas las empresas que incluyen una póliza que tiene determinadas cláusulas que usted debe conocer y debe conocer los montos. ¿Qué es el monto? ¿Qué es la cobertura? Bueno, aquel valor que uno recibe, aquel dinero que uno le representa cuando tiene el siniestro y debe hacer frente a él. Entonces es muy importante que ahora nosotros les vamos a comentar los valores, ¿sí?, que ofrece cada compañía, como decía Alejandro, los más económicos, pero tener en cuenta cuánto es ese número, ¿sí?, para no estar infrasegurado, que es el mayor de los desastres si uno está hablando de un seguro, porque el seguro tiene que venir a estar presente cuando uno tiene el problema. Entonces, vamos con una casa de unos 200 metros cuadrados en Vicente López, ¿sí?, con atención las sumas. Por ejemplo, 6 millones de pesos incendio edificio, 300.000 incendio contenido, 150.000, esos son los valores, ¿sí?, de los seguros. Estamos repasando qué cubren esos valores. Cuando uno paga eso por mes, ¿qué le representa si tiene un problema? Por ejemplo, robo general le darían 180.000 pesos, 30.000 para electrodomésticos. ¿Y para qué siniestros? Bueno, atención, porque está incluido el granizo y el adicional de huracán, vendaval, ciclón y tornado, desde ya robo e incendio, los más importantes. Y ahí entonces les mostramos cuánto sale en las distintas compañías, ¿sí? Por ejemplo, la caja, 655 pesos por mes, siendo entonces la caja la más económica de las consultadas. Galicia, 669, 670 Lolando, provincia en el mismo valor, 672 para Sancor. Ya más arriba, muy cerquita igualmente, SMG 676, Sura 680, Federación 687, 691 Zurich, Allianz 693. Atención, están viendo compañías de primera línea en menos de 700 pesos por mes para una casa en Vicente López. Alejandro, muy bien. La verdad que para lo que está todo... Siempre decimos eso, ¿no? Y tener la casa asegurada. Muy bien, con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente de regreso. Muy bien, estamos de regreso y como siempre vamos a comenzar a responder a todas tus consultas. Comenzamos con la información sobre la situación de las entidades bancarias y agregamos hoy una noticia sobre el mercado inmobiliario.
Claro, mientras vemos la información en pantalla, te contamos que lo que sí está a la baja es el mercado inmobiliario de Capital Federal. Según datos del Colegio de Escribanos, las escrituras en mayo del 2017 bajaron un 17% con respecto a mayo, pero del año anterior. Además, lo que han bajado también son los créditos hipotecarios que se sacaron para pagar distintas escrituras en un 46,3%. ¿Qué dicen empresarios del sector? Bueno, que puede ser un impacto algo tardío de la suba que tuvo el dólar durante los meses de abril, mayo y junio. Así que resta esperar cuál va a ser la evolución y cómo va a impactar ahora la nueva suba del dólar en el mercado inmobiliario. Muy bien, perfecto. Bueno, cambiamos de tema y hablábamos, ¿no?, en el bloque anterior sobre los seguros para el hogar. Vimos, ¿no?, que se trata de un producto que es más que accesible. Sin embargo, no termina de ser contratado en forma masiva por la población argentina. Agustina conversó con la gente sobre este tema. Café Financiero le preguntó a la gente si saben que existen los seguros para el hogar y qué opinión tienen sobre ellos. ¿Sabías que existen seguros para el hogar? Sí, sabía, sí. ¿Sabés contra qué riesgos protegen, por ejemplo? ¿Y contra incendio, robo, asaltos? Sí, ¿Sabés contra qué riesgos protegen? la verdad no. Sí, por supuesto, sí. ¿Sabés contra qué riesgos cubren? Y bastante cosas, no sé, robos, algunos incendios y demás, sí. ¿Contrataste alguna vez algún seguro? ¿Tenés pensado contratar alguno? No y sí, podría ser. Sí, tengo lo de los bancos. Como vivo en edificio ya hay contrato en consorcio. ¿Y cuál es tu opinión sobre este producto? Sí, es bueno, o sea, para mí es bueno porque tiene bastantes, lo que es la protección de uno más que nada. Con todo lo que está pasando hoy es bueno. Y yo pienso que es necesario, ¿no? ¿Por qué? Y sí, porque siempre estamos riesgo siempre hay. ¿Cuál te parece el más importante si tuvieras que contratar alguno, por ejemplo? Incendio desde ya, sí. Una cobertura que indudablemente tenés que tener presente. Por un precio más que razonable proteges a tu vivienda contra los riesgos más importantes contra los que está expuesta. Y vamos a continuar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales, donde el Merval ha sido nuevamente golpeado en los últimos días y se ubicó en su valor mínimo en este 2018, ¿no, Gastón? Sí, Ale, así es. Las acciones argentinas están atravesando un momento muy, pero muy dificultoso. Las valuaciones que tienen las empresas son ya valuaciones muy, pero muy atractivas, pero bueno, podríamos haber dicho lo mismo hace un mes atrás y seguían siendo, y ahora están más atractivas que antes. La realidad es que, bueno, cuando uno los compara con algunos múltiplos de Latinoamérica, Argentina está barata, pero bueno, en este entorno donde el tipo de cambio no se sabe dónde se estabiliza, acciones como el sector bancario, por ejemplo, que tienen un poder de cobertura contra el dólar limitado por las exigencias del Banco Central, y bueno, pasan a hacerlas menos atractivas, por así decirlo. En la medida que el tipo de cambio se estabilice, la realidad es que probablemente tengamos valores un poco más altos, pero bueno, por ahora no se ve. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a cerrar, como hacemos siempre, este bloque con información sobre la situación de una entidad aseguradora. Y que atención además con el dato, porque este viernes, en 2 días, el 31 de agosto, termina el plazo de la reparación histórica. ¿Qué plazo? El que tienen un grupo de jubilados, no todos, para aceptar el acuerdo final. ¿Sí? Esto es la propuesta de la web o también, bueno, lo que es suscribir el acuerdo directamente en las oficinas. Esto es para la gente que ya lo está cobrando al beneficio, a la mejora en su jubilación. Y atención porque incluye, sin ir más lejos, a los mayores de 80 y a los enfermos graves, sí son parte, gran parte de este grupo, con lo cual importantísima la presencia de nietos, hijos, sobrinos y, a ver, no debería ser, bueno, no sé exactamente cómo debería tratarse, pero que al menos todos los abuelos no se pierdan este beneficio y los que decidan seguir con el juicio, que lo continúen. Sí, un tema importante para estar atentos. Cerramos así este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a continuar analizando la compleja situación de la economía argentina con la visita del economista José Dapena.
Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista José da Pena para analizar las principales noticias económicas de los últimos días. ¿Qué tal, José? ¿Cómo andás? Muy bien, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias por la invitación. Bueno, hablamos, ¿no?, en el primer bloque sobre lo que sucedió hoy, a pesar, ¿no?, del anuncio que realizó al inicio del día el presidente Mauricio Macri, de que se acordó con el fondo adelantar parte del acuerdo para hacer frente a los vencimientos de la deuda pública del año que viene, del 2019. Sin embargo, el dólar no continuó su marcha imparable, de hecho hasta se aceleró, ¿no?, la marcha del dólar, que hoy superó los 34 pesos, cerró, ¿no?, en torno a los 34,40. ¿Por qué crees, digamos, que el anuncio no ha logrado calmar a los mercados, que era la intención del gobierno? Obviamente, si no, no hubiera hecho el esfuerzo, ¿no?, para poder justamente mostrar esto, ¿no? Mira, yo creo que me da la impresión de que Argentina está en una situación bastante vulnerable, con las defensas bajas. Hay un stock de LEVAC bastante significativo, hay muchos pesos impresos. Si analizás, a pesar de que está sucediendo un proceso de desarme de LEVACs, todavía quedan 600.000 millones de pesos aproximadamente de LEVACs, más las LELIQs, pero bueno, las LELIQs son un instrumento diferente que está acotado a los bancos. Y eso genera un caldo de cultivo, ese exceso de pesos real por la base monetaria o el circulante, más esas LEVAC que andan dando vueltas, generan un caldo de cultivo, que es el mismo caldo de cultivo que nos ha venido atosigando desde abril, desde fines de abril, es decir, con ese gran vencimiento que hubo un martes. Pero bueno, son las mismas condiciones, José, que hay desde que comenzó esta gestión, y sin embargo pasaron 2 años sin grandes sobresaltos, y recién en este último año se está dando esta situación que supera ya, ¿no?, lo que uno podía imaginar. De hecho, a principios de año ningún economista veía el dólar a fin de año, ni siquiera en los 25 pesos, ¿no? Y ya estamos llegando a los 35, ¿no? Sí, eso es un dato curioso. Eso me gustaría hacer un estudio, me gusta la parte académica, y me gustaría hacer un estudio para atrás para ver realmente cuánto era el dólar futuro en cada momento de cotización y cuánto cerró el spot al momento del contrato. Yo creo que hay una subestimación, es decir, que conviene comprar dólar futuro porque al final uno termina ganando. Eso no es para decir, yo lo haría eso, lo recomendaría siempre y cuando tuviese el estudio por detrás justificándomelo, pero me da la impresión de que el dólar spot al momento del vencimiento del contrato ha superado de manera significativa el dólar futuro, y a su vez el dólar futuro supera el REM. Con lo cual tenemos hay un encadenamiento. Muy factible, pero bueno, justamente vos mencionabas, ¿no?, una situación objetiva que la ves, ¿no?, como la causa de este desborde del dólar, pero es una situación objetiva que estuvo también en el 2016, a lo largo del 2017, ¿no? Sí. Y sin embargo, la situación es completamente distinta hoy, ¿no? Sí, de todas maneras me da la impresión de que también los eventos se suceden de una forma con una rapidez significativa. Es decir, estamos hablando de abril, mayo, junio, julio, 3 o 4 meses y después de un proceso de 2 años. Fíjate que el real se depreció 33% aproximadamente este año, si no me fallan. Está bien, el peso argentino se depreció más del 80%, porque quizás el peso partía de un valor un poco más bajo de lo que estaba el real en términos de tipo de cambio comparado. Entonces, eso, jugado con un entorno en el cual hay una contracción monetaria que se está manifestando en una salida de dinero de los mercados emergentes, de alguna manera eso está poniéndole una presión sobre el peso significativa. Si hay un desborde, si hay un overshooting, no lo sabremos hasta que en algún momento empiece a retroceder. A mí, José, ya me da la impresión de que estamos en un overshooting. Yo también pienso lo mismo. No sé, un overshooting, recordemos igual, ¿no?, porque decimos overshooting y nadie sabe de qué estamos hablando, ¿no? Un overshooting es que se pase mucho. Como ejemplo, voy a 100 metros, de lo que es el dólar razonable para la economía argentina, ¿no? Exactamente, un dólar de equilibrio. Un dólar al cual uno dice, bueno, a esta altura en lugar de comprar, empiezo a vender, ¿sí? Pero yo creo que en ese sentido hay señales del gobierno que no se van a manifestar de manera inmediata, pero están vinculadas al desarme de LEVACs, al plan acordado con el FMI. Da la impresión de que quizás el mercado piensa que es insuficiente, porque el déficit fiscal primario para este año se estima en 2.7, 2.9, no recuerdo el número exacto. Sí. Y para el año que viene estaría en 2.2, si mal no recuerdo. El año que viene, ojo, 1,3. 1,3 más el esfuerzo significativo, lo cual es muy en un año electoral. Y habría equilibrio presupuestario para el año 2020. Ahora la pregunta es, si yo estoy con un problema de deuda, con un problema de pago de intereses, de suba tasa de interés, quizás el mercado percibe que ese esfuerzo fiscal que está acordado, es decir, eso es un punto no menor, está acordado con el FMI, es quizás insuficiente en el momento para hacer frente a las obligaciones. Pero también no descartaría
el hecho de que puede haber en este momento una situación de algún componente de ataque especulativo, que están shorteando Argentina. Y cuando uno está shorteando Argentina, si está apostando en contra de Argentina, tenemos este resultado también en el cual las variables exceden su valor de equilibrio para después de alguna manera acomodarse en un valor menor. ¿Qué otras medidas se podrían esperar en el actual contexto? No me da la impresión de que haya medidas muy significativas, quizás medidas de comunicación, quizás de alguna forma transmitir una suerte de mensaje, es decir, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es como inversor? ¿Qué vería yo en Argentina? El hecho de que quizás no tengan los fondos suficientes y el tipo de cambio eventualmente se dispare. Entonces, ¿cuál es el plan financiero concreto que existe? Ya el gobierno dice que se aseguró las necesidades de financiamiento para 2008 y para 2018 y 2019. 2020, de ahí en más, ¿cuál es el plan? Es decir, ¿cómo se resuelve este problema de deuda? Porque lo que está teniendo Argentina es quizás un componente muy pequeño, grande, no lo sé, de ataque especulativo sobre una situación vulnerable de la economía dada por déficit de cuenta corriente, déficit fiscal y una tasa de interés en suba. Entonces, no sé si hay mayores medidas que pueda adoptar el gobierno, al menos intentar transmitir tranquilidad si realmente la situación está controlada. Claro, ese huevo o la gallina igualmente, porque si se comunica que la situación está controlada y la situación está controlada... No le creen. El problema es que eso termina siendo de alguna forma, me da la impresión de que por eso quizás ha elegido también un camino de mayor mutismo, porque ha habido tantos anuncios que no han sido satisfechos con expectativas, que da la impresión de que ahora, bueno, esperamos que pase la tormenta. Yo, hoy, por ejemplo, el día de hoy particularmente, el peso se deprecia en un monto muy significativo, 7% terminó más o menos, mientras que el real, que había empezado depreciándose, terminó apreciándose en la jornada. José, o sea que es propio más que ajeno. Analizábamos con Gastón en el primer bloque sobre la necesidad, ¿no?, de una intervención o no del Banco Central en este momento. Porque el Banco Central intervino hoy al principio de la rueda, pero después le soltó la mano al peso. ¿Vos qué crees que tiene que hacer el Banco Central en estas circunstancias? Ya cuando, como coincidías conmigo, ya cuando uno puede concluir que estamos con un nivel del dólar que está por encima del equilibrio. Es decir, si en principio el dólar está por encima del equilibrio, lo cual no lo sabemos porque hay que definir cuáles son las condiciones de equilibrio y puede haber múltiples equilibrios, pero si el dólar está por encima del equilibrio, en principio a mí me da la impresión que tiene que cuidar las reservas. Yo creo que es un factor muy importante el hecho de cuidar las reservas, dosificarlas. El plan que había acordado con el FMI. En el FMI hay especialistas, se supone que son que saben. Muy bien, bueno, José, se nos acabó el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis del economista José Da Pena sobre la situación de la economía, sobre la corrida cambiaria y las posibilidades, las alternativas que tiene el gobierno para hacer frente a ella. Nos encontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.